Capítulo 10. Buenos días, joven Midoriya. Lamento despertarte con malas noticias, pero me temo que no podré estar allí para ayudarte a prepararte para el festival deportivo. Hay algo muy importante que debo atender para liderar hasta el evento, así que no me verás mucho fuera de clase. Si tienes alguna pregunta para mí, no dudes en enviarme un mensaje de texto. Con los ojos caídos, Izuku sostuvo su teléfono celular debajo de su escritorio y releyó el mensaje que All Might le había enviado esa mañana. Fue un giro extraño de los acontecimientos, pero realmente no tenía la energía para preocuparse tanto como lo haría normalmente cuando le dijeron que su mentor estaría ausente. Su cabeza daba vueltas. El día no podría haber sido más lento. Se sentía como si hubiera estado pegado a su escritorio durante las últimas 5 horas, pero ni siquiera era. El timbre sonó. Sus ojos borrosos tardaron un momento en encontrar el reloj colgado en la pared. Mediodía todavía. Su gracia salvadora fue que solo habría una clase más antes del almuerzo. El niño observó a la maestra salir del salón como una especie de búho desapasionado. Hay 5 minutos de paz y tranquilidad y PSST. Deku-kun. MMM. Lentamente giró la cabeza hacia un lado y sonrió temblorosamente. Ah. Uraraka-san, ¿estás bien, Midoriya-kun? Preguntó Yida-kun antes de que pudiera pronunciar sus palabras, tan exuberante como siempre. La pareja había venido a su escritorio para ver cómo estaba. Qué amables de su parte. Izuku intentó levantar los brazos y agitarlos con entusiasmo, pero le dolían demasiado los bíceps para eso. Se conformó con ofrecerles una sonrisa tranquilizadora. Gracias chicos, pero estoy bien. Solo un poco cansado, eso es todo. Si nos guiamos por sus ceños fruncidos de preocupación, sus palabras tranquilizadoras no hicieron un muy buen trabajo para, calmar. Algo hizo un crujido justo al lado de su oreja. Si a sus piernas le quedara algo de energía, podría haber saltado de su asiento. Asui-san. De alguna manera, él ni siquiera la notó. Tsuyu, corrigió automáticamente. Has estado luciendo como si estuvieras audicionando para una mala película de zombies toda la semana. Ribbit. Milímetros, asintió Uraraka-san con entusiasmo. Deberías tomártelo con calma, Deku-kun. Sé que el festival deportivo se acerca pronto y todo eso, pero exagerar tampoco es bueno. ¿Estaba exagerando? Y probablemente, sí. Externamente, su rostro estaba tan en blanco como una hoja de papel blanca, pero en realidad solo quería hacerse un ovillo en el suelo y llorar. Pero no es que tenga lección ni nada por el estilo. Solo pudo ofrecer un tembloroso gesto de aprobación. Bien. Oigan. ¿Pueden callarse? La clase está por comenzar. Izuku tardó un buen momento en darse cuenta de que era Kak-chan, sentado frente a él, quien hablaba. El rubio ni siquiera se giró para mirarlo enojado como lo hacía normalmente. Diablos, no hubo ira. Período. Oye, Kak-chan. ¿Estás de mal humor o algo así? El otro chico chasqueó la lengua pero no dio mucho más que eso. Izuku entonces se dio cuenta de que era una pregunta estúpida. Kak-chan siempre estaba de mal humor, más o menos. Uraraka-san jadeó y juntó las manos. Lo sé. Explicó, ignorando completamente a Kak-chan. ¿Qué tal si hoy vamos todos a hacer algo después de clase? Para relajarnos, quiero decir. Todos necesitamos un descanso en este punto. Ay, eso sonó bien. Izuku sacudió la cabeza y se rascó la parte de atrás con vergüenza. Lo siento, estaré bastante ocupada. Tengo una cita más tarde. Puede que nombramiento no hubiera sido la mejor palabra para describirlo, pero era lo que buscaba. Pero, la puerta del salón de clases se abrió y los estudiantes ambulantes se apresuraron a regresar a sus asientos. Emiya Sensei entró en la habitación por segunda vez ese día, pero no estaba solo. Su profesor de literatura moderna, Proero Cementos, le pisaba los talones. Un estudiante lo siguió. Luego otro. 5, 10, 20. Todos los de clase 1, B.
¿Había suficiente espacio aquí para 2 clases enteras? Siguieron mirando detrás de ellos. Lo siento a todos, gritó su maestra. Se paró al frente de la clase y apoyó las manos en el podio frente a ellos. El orador invitado de hoy fue un arreglo de último minuto. No tiene tiempo para reunirse con nosotros 2 veces, así que hice que Ishiyama Sensei y la clase 1B se unieran a nosotros aquí durante su periodo. De repente se inclinó en dirección al grupo recién ingresado, tomando a casi todos con la guardia baja. Lo siento mucho por esto. Nadie en la clase 1B habló. Era fácil imaginar que a ninguno de ellos realmente le importaba si, como resultado, tenían menos trabajo que hacer. Ishiyama Sensei se frotó la parte superior de la cabeza. No te preocupes. Esta es una buena oportunidad para ellos. Hay tiempo para ponernos al día con las cosas que nos perdimos más tarde. Emiya Sensei asintió. Con eso, Cementos llevó a los estudiantes detrás de él al fondo de la clase. Estaba un poco apretado, pero como la otra clase estaba de pie, no fue tan malo como podría haber sido. Izuku ignoró la sensación escalofriante de la gente mirando fijamente la parte posterior de su cabeza. El profesor de Aeroideologies se aclaró la garganta y miró hacia la puerta aún abierta. Correcto. Por favor, entra. De alguna manera, cada invitado que Sensei trajo a clase estaba más loco que el anterior. De repente, las miradas distantes en los rostros de sus colegas cobraron mucho más sentido. Fue todo lo que pudo hacer para no gritar de emoción. Algunos de sus compañeros no parecieron reconocer al invitado, pero ese no fue el caso de la gran mayoría. Armadura plateada brillante que cubría túnicas fluidas de color azul real. Esa arma no estaba sobre él, pero probablemente ese no era el tipo de cosa que alguien debería llevar a un salón de clases de todos modos. Este es Arthur, presentó Sensei. Es un héroe profesional de primer nivel del Reino Unido y uno de los héroes internacionales que han sido llamados a Japón para asistir al Festival Deportivo de la Academia OA. Las competencias de este año no se desarrollarán como de costumbre, así que pensé que lo haría. Será una persona mucho mejor que yo para guiarte a través de los ajustes en el protocolo del evento. Si tienes alguna pregunta, levanta la mano. Arthur estará encantado de responderlas por ti. Estallaron murmullos, pero fueron interrumpidos una vez que el héroe extranjero se aclaró la garganta. Hola a todos, los saludó en un japonés sorprendentemente claro. Como estoy seguro de que muchos de ustedes no me conocen, permítanme darles un poco de información general sobre mí. Pensándolo bien, antes de entrar en eso, tal vez sea mejor comenzar destacando las principales diferencias entre el sistema de héroes japonés y el vigente en el Reino Unido. ¿Alguna idea de cuál podría ser esa diferencia? A los estudiantes incluido Izuku les tomó un momento darse cuenta de que se les había planteado una pregunta. Les llevó la mitad de tiempo empezar a encontrar respuestas. Un alumno de la clase 1B al que no reconoció un chico de pelo corto y puntiagudo fue el primero en disparar su mano al aire. Emiya Sensei gritó su nombre para que hablara. Tsuburaba. El Reino Unido es un grupo de países, ¿verdad? Preguntó el chico. Están Gran Bretaña, Escocia, Irlanda, y Gales. Sí, finalizó en su nombre el orador invitado. Todos comparten la misma dirección de héroes. Generalmente se entiende que los organismos que gobiernan las actividades de los héroes operan a nivel nacional, solo tenemos uno en 4 regiones independientes. Como resultado, la Dirección de Héroes del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda, nuestro héroe asociación, es una de las más grandes del mundo. Aquí en Japón, los héroes trabajan juntos, pero las agencias son en su mayor parte independientes. En Gran Bretaña, las asociaciones se forman para actuar como subsidiarias de la Asociación Nacional. Kaminari-kun levantó la mano y se le dio el visto bueno para decir lo que pensaba. Así que son equipos de héroes extra grandes, ¿verdad? Arturo cerró los ojos. Ciertamente puedes pensar en ellos de esa manera. Imagina una liga de héroes. En lugar de que un solo héroe supervise un vecindario, hay docenas que supervisan una ciudad, o cientos que supervisan una región. Camelot Agency es mi liga de héroes.
La mayoría Inglaterra está bajo nuestra atenta mirada. Así es. Agencia Camelot. Ese era un nombre que alguien como Izuku sabría de memoria. Los héroes eran populares de una manera bastante similar a las celebridades. El público en general solo conocería los nombres que oyera mencionar con frecuencia. Los ciudadanos japoneses estarían más familiarizados con los iconos japoneses, los estadounidenses con los iconos estadounidenses, los británicos con los iconos británicos, y así sucesivamente. Por lo tanto, era lógico que algo como la agencia Camelot, inmensamente popular en el Reino Unido, no fuera tan conocida en el extranjero. Un héroe otaku como Midoriya Izuku, sin embargo, no estaba limitado de esa manera. El héroe caballeresco, Arthur. Jefe de uno de los grupos de héroes más grandes del mundo, Camelot. Todo lo que se podía saber sobre él, Izuku también lo sabía. Su peculiaridad, sus hábitos, sus deberes. Como resultado directo de esto, una pregunta en particular pasó a primer plano en su mente casi de inmediato. ¿Sí? Ni siquiera supo que tenía la mano levantada hasta que Sensei habló. Izuku reprimió un temblor. ¿Sí? Señor Arthur, usted es el director ejecutivo de la agencia Camelot, afirmó más de lo que preguntó. ¿Quién dirige la agencia mientras estás fuera? Su presencia aquí no debería haber sido posible. Incluso en el Reino Unido, el hombre rara vez aparecía. Por muy elevada que pareciera su posición, la realidad del asunto era que Arthur era la piedra angular que mantenía a Camelot a flote. No se parecía en nada a un presidente normal de una empresa que viaja al extranjero por motivos de relaciones públicas, donde la delegación de tareas podría mantener todo funcionando sin problemas por un tiempo. Arthur, como es bien sabido, no delegó nada. El hombre en cuestión frunció el ceño y, por un segundo, Izuku pensó que se había excedido. Supongo que en el este se sabe más sobre mí de lo que pensaba, reflexionó la rubia, luego hizo una pausa. Mi mano derecha está lo suficientemente calificada para tomar el control durante el corto tiempo que estaré fuera. Su mano derecha, afirmó. Si recordaba bien, eso sería... Pero tu preocupación está en el lugar correcto, añadió Arthur, interrumpiendo sus pensamientos. Creo que este es un buen momento para hablar un poco más sobre lo que nosotros, los héroes internacionales, debemos hacer aquí. La declaración contenía una solicitud subyacente de visto bueno por parte de Miya-sensei. Una ligera inclinación de cabeza le dio precisamente eso al héroe extranjero. Estoy seguro de que su profesor ya les ha dicho a todos lo serio que es este asunto. Este es un esfuerzo por preservar la credibilidad de una de las mejores escuelas de héroes nacionales. Si el destino de un país entero no estuviera en peligro, yo y el otros héroes que han sido invitados no habrían podido venir. Izuku lo miró 2 veces. ¿Escuchó eso bien? Al parecer, no estaba solo en esa línea de pensamiento. La antes mansa galería de maní comenzó a murmurar entre ellos. ¿Pasa algo? El orador invitado no levantó la voz. Ni siquiera sonaba como si realmente estuviera tratando de recuperar el control de la habitación y, aún así, todos se callaron de inmediato. Izuku no sabía que la autoridad podía ser una cualidad pasiva en una persona hasta ese momento. En un mundo donde todos son sobrehumanos, intentó la rubia nuevamente una vez que las cosas se calmaron, no es exagerado decir que perder la fe en el modelo prohéroe invitaría a una anarquía insuperable. Arthur no explicó ese último punto. Lo dijo como si el hecho mismo de que la gente tuviera peculiaridades fuera una guía lógica para una afirmación tan extrema. Izuku podía decir con absoluta confianza que, entre los estudiantes presentes, la confusión no había disminuido. En el mismo momento en que la escuela terminó por el día, corrió hacia las salidas evitando las confrontaciones de sus amigos. Sabía que si no quería llegar tarde, no podía permitirse el lujo de tomarse su tiempo. Había aprendido que llegar tarde no era una buena idea. Y así, sus ya cansadas piernas lo llevaron hacia la estación de tren lo más rápido posible mientras se perdía en sus pensamientos. Los héroes internacionales no están de servicio. Están aquí para proteger, pero eso no es lo que queremos que el público piense que están aquí para hacer.
Si algo anda mal, no venga a nosotros. Podría despertar sospechas si en su lugar, informe a sus maestros y otros héroes locales. Las palabras de Arthur no abandonaron su mente. No lo harían. ¿Qué desastre fue esto? Los héroes internacionales estaban aquí para protegerlos, pero en realidad no se les permitía hacer su trabajo a menos que no hubiera otra opción. Izuku no podía imaginarse decirle a alguien si algo anda mal, no vengas a verme. Iba en contra de todo lo que él creía que significaba ser un héroe. Incluso si los héroes internacionales tuvieran un control más estricto, incluso si las consecuencias supuestamente pudieran ser catastróficas, incluso si... ya estaba en la estación. Eso fue mucho más rápido que ayer. Izuku redujo la velocidad a un ritmo más normal mientras atravesaba las puertas. Extraño. No era que fuera más fuerte que antes ni nada por el estilo. Diablos, su actual estado de agotamiento debería haberlo frenado, no al revés. El tren había llegado. Abordó y se aseguró de agarrarse a una barandilla antes de que volviera a despegar. Mejorar su forma realmente hizo una gran diferencia. Era algo en lo que pensar, y lo pensó. Su cuerpo se movía en piloto automático y, antes de darse cuenta, estaba a 1 hora al sur de Tokio, acercándose rápidamente a pie a un parque público. Ai todavía no se había preparado mentalmente para esto y bien hecho, chico. Me alegra ver que por una vez llegas a tiempo. Izuku se congeló al notar a la mujer de cabello blanco parada frente a él vestida con una sudadera con capucha y pantalones cortos deportivos. ¿De dónde llegó aquí? Suspiró internamente. Al menos esta vez no parecía estar de tan mal humor. Miruko se cruzó de brazos. Entonces, ¿cómo lo llevas? Él se rió tímidamente. Un poco dolorido, no lo estarías si me escucharas y te estiraras adecuadamente después de ayer, respondió ella. Izuku parpadeó. Un momento después, sus manos se dispararon frente a él mientras las agitaba frenéticamente. Lo hice. Lo juro. Y él tampoco estaba mintiendo. Sabía que no podía tomar atajos si quería mejorar. Ella tarareó con los ojos entrecerrados y el niño no pudo evitar mirar hacia otro lado. Entonces muéstrame cómo lo has estado haciendo, exigió Miruko. ¿Eh? Un par de brazos fuertes lo empujaron al suelo. Sé bien. Oh, por favor suéltalo, por favor suéltalo, por favor. Ella escuchó y dio un paso atrás. Izuku respiró hondo y repitió sus estiramientos de la noche anterior comenzando con un estiramiento cuádruple. Equivocado. Le agarraron las caderas por detrás y tiraron hacia la derecha. Mientras estaba parado sobre una pierna, se habría caído si el pie de la mujer no se hubiera plantado encima del suyo. Él hizo una mueca. Manténgase firme. Es mejor que no se estire en absoluto si no va a hacerlo bien. Voy a dejarlo ir ahora. Y ella lo hizo. A Izuku se le dio un momento para memorizar la sensación de... dijo. El próximo. Se dejó caer sobre 2 pies e hizo una mueca de confusión. ¿No debería aguantar un poco más? ¿Eres estúpido? Ella le pareció genuinamente curiosa a pesar de saber que se estaba burlando de ella. Te estamos preparando para más tarde. Si te estiras de verdad antes de ponernos manos a la obra, tus músculos se aflojarán y todo eso. No queremos eso. Ahora muéstrame qué más has estado haciendo. Y así, uno por uno, la acompañó a través de todos los estiramientos que aparentemente había estado haciendo incorrectamente. Fueron necesarios cerca de 10 minutos en total. Bien. Ahora no olvides nada de esto. Izuku tragó saliva. Sí, señora. Bien. Entonces, comencemos con luz. Flexiones. No pares hasta que yo lo diga. El niño reprimió un gemido que amenazaba con escapar de sus labios y cayó sobre manos y rodillas. La hierba debajo de él le hizo cosquillas en los dedos. El niño se colocó en posición para comenzar, pero sintió como si algo estuviera mal. Se dio la vuelta y acercó los codos al cuerpo. El contento zumbido de Miruko le informó que se había ahorrado una buena bronca. Bajó hasta que su barbilla tocó el suelo. Entonces, chico.
¿Cómo estuvo tu día? Esperó hasta haber completado su primera flexión para responder a su pregunta surgida de la nada. Ahora es realmente el mejor momento para colgar. Su pie aterrizó entre sus omóplatos y lentamente lo empujó hacia abajo. No te dije que pararas todavía, ¿verdad? Responde la pregunta. Pero, estamos teniendo una pequeña charla. Si actúas como si te lo estuvieras tomando con calma, no sentirás que te estás esforzando. ¿Qué tipo de lógica es esa? El pie se levantó una vez que quedó claro que haría lo que le pedían. Estuvo bien, respondió con voz tensa. Puede que recién haya comenzado a hacer flexiones ahora, pero ya le resultaba un poco difícil respirar correctamente. Tal vez no hubiera sido así si no lo hubieran obligado a hablar todo el tiempo. Hoy tuvimos la oportunidad de conocer a un héroe profesional internacional en la clase de Emiya Sensei. Ya veo. ¿Y quién podría ser? No le gustó ese matiz en su tono. Arthur, uff. Un peso pesado cayó sobre su espalda nuevamente, pero esta vez definitivamente no era un pie. ¿Por qué estás sentado encima de mí? Ella lo ignoró y cruzó las piernas. ¿Ese tipo otra vez? ¿En serio? ¿Para qué? Izuku pronto luchó por sostener ambos pesos. Sus brazos temblaron y la posición de Miruko pronto comenzó a temblar. Sin embargo, a ella no parecía importarle. Festival de deportes. Luchó por exclamar. Nuevas reglas, para, profesionales extranjeros. La esclavista de una mujer hizo un gran trabajo al fingir que su estudiante improvisado no estaba a punto de desmayarse. Bah. No es como si el rubio tuviera algo que decir que Archer no pudiera decir por sí mismo, ¿verdad? No respondas a eso. Sé que tengo razón. HN, se quejó. Quiero decir, han estado unidos a la cadera desde que el bastardo llegó al país. Eso es raro, ¿verdad? Oye, chico. Tú también lo notaste. Ella se movió para poder darle un golpe en el codo que se movía en su lugar, casi haciéndolo caer, ¿no es así? En clase, quiero decir. Tu maestro estaba actuando extraño. Debe haberlo estado. Izuku sintió que se desmayaría en cualquier momento. ¿Cómo diablos pesaba tanto? Intentó hablar, pero su cuerpo no tenía suficiente oxígeno de sobra. Lo que salió fue un lío confuso. Miruko chasqueó la lengua. Bien. Puedes parar ahora. Oh Dios, finalmente. Se desplomó como una marioneta con los hilos cortados. El héroe conejo se tomó su tiempo para levantarse de su persona. Ella parpadeó como un buro. Te ves como una mierda. Te presioné demasiado. Lo siento. Estoy de mal humor por alguna razón. ¿En serio? Sí, ella era dura con él, pero al menos por lo general se detenía antes de que él comenzara a sentir que estaba a punto de morir. Y ella mencionó que Sensei y Arthur eran cercanos. Realmente no parecía ser así en clase, parecía ser estrictamente un negocio desde su perspectiva en ese momento, pero tenía sentido que se conocieran, ahora que lo pienso. Como era el caso con la mayoría de los héroes, Izuku había seguido de cerca la carrera de Archer desde que tenía uso de razón. Si bien era bastante popular por una multitud de razones en Japón, en el extranjero, al menos en Europa Occidental, era mejor conocido por su papel como el héroe extranjero misterioso que ayudó a Camelot durante uno de los ataques de villanos más infames en la historia de Gran Bretaña. Los dos debían haberse conocido al menos. Y así que lo que... estaba celosa. Izuku tampoco sabía sobre la conexión de Archer con ella hasta hace poco, a pesar de ser la autoproclamada autoridad en héroes, lo que significaba que cualquier cosa que hubiera entre ellos no era muy obvio para alguien como él. Por supuesto, no había manera de que él realmente le preguntara sobre eso. Señorita Miruko. Sin embargo, había algo que él quería preguntarle. Se metió un dedo meñique en la oreja desinteresadamente. ¿Qué pasa, chico? ¿Por qué estás? Se interrumpió. Estaba un poco avergonzado. ¿Sabes? Escúpelo. ¿Ayudándome? Corrió hacia adelante. ¿Por qué me ayudas?
Simplemente ya apareciste y comenzaste a entrenarme sin explicarme realmente por qué. Ella hizo una pausa y lo miró vacíamente. Cuanto más miraba, más nervioso se ponía Izuku. Simplemente me estaba cabreando, eso es todo. ¿Qué fue? Ella se sentó con las piernas cruzadas en el césped y le indicó que hiciera lo mismo. Al no ser alguien que luche contra sus demandas, rápidamente se dejó caer frente a ella. Seguí escuchando los tontos planes de Archer y All Might para ayudarte a mejorar. Estoy seguro de que quieren lo mejor para ti y todo eso, pero están actuando como un par de pollos sin cabeza, y simplemente están complicarlo todo. Arquero. Soltó sin pensar. All Might tenía sentido. Después de todo, se suponía que él era el sucesor del hombre, pero ¿desde cuando Archer tenía interés en todo esto? Él sabía sobre eso. Izuku no estaba siendo lo suficientemente cuidadoso con el secreto de All Might. No lo pienses demasiado, le dijo, notando hacia dónde se dirigían sus pensamientos. Él es tu maestro ahora. El tipo probablemente piensa que involucrarse en tu negocio es parte de la descripción del trabajo o algo así. Lo siento si parece un poco espeluznante. Es así a veces. No. Sacudió violentamente la cabeza de un lado a otro. No es así. Él entendió eso. No necesitaba que le dijeran por qué un héroe querría ayudar a una persona necesitada, pero eso no significaba que entendiera cómo llamó la atención de Archer en primer lugar. Estaba realmente tan atrás. Parecía que tenía un gran cartel sobre su cabeza que decía necesito ayuda. En comparación con sus compañeros. Mira, Midoriya. El punto es. He estado esperando durante tanto tiempo, y ahora está claro que no saben qué hacer contigo. Están desperdiciando tu potencial. Yo sí sé qué hacer contigo, así que te arreglaré y se lo meteré dentro de ese marica de nariz marrón. Ella se interrumpió. De todos modos. Dame 100 patadas frontales. Me detendré para arreglarte si no lo estás haciendo como quiero. Él asintió en silencio e hizo lo que le dijeron, empezando por la izquierda. Mientras se concentraba en su tarea, no pudo evitar reflexionar internamente sobre lo que ella le había dicho. Ella dijo que sabía qué hacer con él, pero ¿era eso realmente cierto? Algo de esto realmente estaba haciendo una mayor diferencia que lo que All Might ya le estaba pidiendo que hiciera. No era como si cualquier tipo de entrenamiento de fuerza fuera a hacer mucho en tan poco tiempo. Su siguiente patada se disparó. La fuerza detrás de esto hizo que la hierba a su alrededor crujiera. No estaba usando uno para todos. El niño se quedó helado con la pierna en el aire. ¿Hice yo eso? Murmuró en voz baja. Lindo. Gritó la mujer a su lado. Finalmente estamos llegando a alguna parte. Recuerda ese sentimiento. Harás todo lo posible para replicarlo hasta que se convierta en algo natural para ti. Espera. ¿Qué fue eso? Izuku olvidó sus instrucciones de continuar con sus ejercicios hasta que le dijeran lo contrario y se giró para mirar a su maestro con la espalda rígida. No puedo hacer eso. ¿Cómo hice eso? Ella lo miró fijamente sin comprender. ¿Por qué no podrías hacerlo? Bueno, quiero decir, no soy tan fuerte. Esta no es una película de artes marciales ni nada por el estilo. Ella se rió burlonamente. ¿Qué, crees que es algún poder de Kung Fu o algo así? Chico, no eres débil. Tienes músculos. Sin embargo, lo que es más molesto es que nadie te ha estado mostrando cómo usarlos. Su espalda rígida se relajó y su cabeza se inclinó hacia un lado. Ella lo perdió. ¿Qué quieres decir? Su dedo le golpeó el pecho con tanta fuerza que casi cayó de bruces. Mira. Solía soñar despierto con tener una peculiaridad como la tuya. Se estabilizó. ¿Tienes? Diablos, ¿sí? Si quieres llegar a la cima, tu peculiaridad de superfuerza es tu boleto gratis. Solo necesitas averiguar dónde abordar. Ella se señaló a sí misma. Yo. Tengo que pagar mi boleto y me ha tomado mucho tiempo encontrar el dinero. Izuku guardó silencio por un momento. En parte debido a la increíblemente confusa analogía, pero sobre todo porque lo que ella dijo lo hizo pensar una vez que descubrió lo que quería decir.
Siempre había sido su sueño ser un héroe, pero Olmig no lo había puesto en una posición para ser simplemente un héroe. Le dieron la mejor peculiaridad. Se suponía que era el mejor héroe. Sus dedos se apretaron. Olmig lo había llevado a un lado durante la pausa del almuerzo hace aproximadamente una semana. En realidad, justo después de que Emilia Sensei mencionara el festival deportivo por primera vez. Le había pedido que le dijera al mundo estoy aquí. No con palabras, sino con acciones. Sabía que, como esperado sucesor de aquel hombre, tener un buen desempeño era importante. Sin embargo, una parte igualmente crítica de esa ecuación se le escapaba hasta ahora. Había pasado toda su vida envidiando a todos los demás niños que tenían peculiaridades. Al menos pueden ser héroes, pensó. Fue horrible. Mirar todos los dedos que podían convertirse en lápices y las lenguas que podían cambiar de color y saber que ninguno de ellos siquiera lo intentaría. Solía decirse a sí mismo. Si tuviera una peculiaridad como esa, definitivamente sería un héroe. Ahora era casi como si los papeles se hubieran invertido. Si Kacchan, Todoroki, Iida, Uraraka, Kirishima, Mineta, Kaminari o alguien supiera que tiene la peculiaridad del héroe número 1, ¿sentirían lo mismo que él? Si tuviera una peculiaridad como esa, definitivamente sería el héroe número 1. Si no tenía éxito aquí, estaba decepcionando a sus compañeros tanto como estaba decepcionando al resto del mundo. De alguna manera, hizo que todo esto fuera más intimidante de lo que ya era. Pero hoy no había manera de estar a la altura de esas expectativas. No quedaba mucho tiempo y nada de lo que hizo podría ser. Uf. El talón de Miruko estaba enterrado en su estómago. Permaneció allí durante unos segundos antes de ser retirado, permitiéndole caer y abrazar su abdomen. ¿Para qué fue eso? Empezaste a divagar y me ignoraste cuando estaba hablando contigo. No hagas eso. Si este fuera el resultado, se aseguraría de no hacerlo en el futuro. Como estaba diciendo, continuó en voz alta, tu peculiaridad no es tan especial. Esos otros dos idiotas no pueden entenderlo porque uno no tiene una peculiaridad para mejorar la fuerza y el otro probablemente piensa que la instrucción adecuada es necesaria. Decirle a alguien que crea en sí mismo o algo así. Izuku no podía mirarla a los ojos. Por mucho que quisiera negar las acusaciones, eso fue más o menos todo lo que Olmig pudo decirle hasta ahora. Aparentemente, la capacidad de usar uno para todos le llegó al hombre de manera mucho más natural que a él. Miruko pensó que ella sí sabía cómo ayudarlo. Eso había sido obvio desde hacía algún tiempo. Si tan solo ella le dijera por qué era eso. Escuché eso. ¿Qué? Chilló. No dije nada. Su silencio fue condenatorio. Pensó que le esperaba otro golpe, pero en cambio, sus preocupaciones se encontraron con un suspiro. ¿No me crees? Está bien. No. Respondió casi de inmediato. No quería que ella se hiciera una idea equivocada. ¿Sí? Yo solo, no, creo que es más sencillo mostrártelo. Antes de que pudiera preguntar qué quería decir, la mujer se enfrentó a un árbol y pateó. Como era de esperar, el movimiento fue lo suficientemente poderoso como para desplazar el viento a su alrededor. El cabello de Izuku revoloteó hacia atrás por un momento. Escuchó un fuerte crujido y sus ojos se abrieron con horror. Señorita Miruko, el árbol apenas tenía un rasguño. Comparativamente, la pierna de la mujer quedó destrozada. Ninguna parte del daño quedó oculta por su atuendo. Su espinilla estaba ensangrentada y ya estaba empezando a hincharse. Su tobillo estaba doblado en un ángulo que no estaba ni remotamente bien. Mi pierna. Ella terminó. Ni siquiera parecía sentir dolor. Está roto. Use mi don sin la debida autorización. ¿Lo entiendes ahora? Tener control sobre tu don para alguien como tú o como yo se trata tanto de tener control sobre tu cuerpo como de tener control sobre el don en sí. No tenía palabras. Su mandíbula siguió oscilando inútilmente. Ella hizo eso, para demostrar un punto. ¿Estás tratando de atrapar moscas? Cierra la boca. No es tan grave. Iré a visitar a la anciana Chiyo cuando terminemos.
Chilló, se refería a la chica en recuperación. Ah. Bien. Se olvidó por completo de eso. Todavía le temblaban las manos. Bien, lo siento, murmuró a un volumen que esperaba fuera el adecuado. ¿Necesitas ayuda para llegar a la UA? Ella rió. No de ti, no lo sé. Voy a pedir que me lleven o algo así. De todos modos, espero que regreses aquí mañana a la misma hora. No esperes un día libre. Él asintió y tragó saliva. No se atrevió a preguntarle si pensaba que para entonces estaría bien. No lo haré. Ella lo ahuyentó con un gesto de la mano mientras él se inclinaba. Piérdete, entonces. Si tienes alguna esperanza de resolver tu peculiaridad antes del festival deportivo, necesitarás descansar. Los ojos de Izuku se iluminaron con determinación. Él asintió por última vez y salió corriendo. Una vez que estuvo fuera de vista, Rumi bajó la cabeza. Se tomó un momento antes de sacar su teléfono celular del bolsillo de su suéter. Mierda, eso duele, se quejó mientras pasaba por su aplicación de taxi. La mujer se quedó paralizada una vez que vio el lugar de recogida. Sus orejas se aplanaron lentamente mientras su cabeza giraba de un lado a otro. Bajo la tenue luz anaranjada del día, todo lo que se podía ver eran árboles, senderos y bancos. Estoy bastante lejos de la carretera, ¿no? ¿Qué diablos estabas pensando, niña? Rumi hizo todo lo posible para evitar la mirada fulminante de Recovery Girl. Al darse cuenta de esto, la mujer mayor presionó el muslo curado pero dolorido del joven héroe. Míralo. Rumi chilló. Abandonó su posición sentada erguida y se arrojó sobre la cama de la enfermería. Sigues siendo tan diabólico como recuerdo. Y todavía tienes el cerebro más tonto que recuerdo, fue la ágil respuesta del anciano. ¿Estabas tratando de probar un punto? ¿Eres un idiota? Haz algo así otra vez y te haré caminar a casa. Quizás aprendas la lección por una vez. La mutante resopló y se cruzó de brazos. Sí, sí. No es como si te viera todo el tiempo, ¿verdad? Vi una oportunidad, así que la aproveché. No tengo el hábito de romperme los huesos a propósito ni nada por el estilo. La mujer mayor también se cruzó de brazos como para burlarse de ella. Bien. Ahora quédate quieto mientras esperamos que tu transporte venga a buscarte. Las cejas de Rumi se fruncieron. ¿Viajar? ¿Qué viaje? No llamé a un taxi todavía. ¿Por qué lo necesitarías? Los ojos de la paciente se abrieron lentamente una vez que empezó a darse cuenta. No lo hiciste, la puerta de la enfermería se abrió de golpe. Eres tonto. Gritó Shirou con incredulidad antes de que lograra entrar por completo a la habitación. Oh, podrías callarte. Gritó ella casi instintivamente, arrojándole el objeto más cercano, una almohada, directamente a su cara. Al ser una bolsa de pelusa, no llegó tan lejos como se esperaba y rebotó en su pecho sin causar daño. ¿Por qué lo llamaste? Ella gritó. Recovery Girl ni siquiera se inmutó ante la demanda. ¿Por qué no iba a hacerlo? Él ya estaba saliendo de todos modos. Eso no es lo que quise decir y lo sabes. Shirou ni siquiera dijo nada después de eso. Él simplemente seguía mirándola con ese patético puchero de desaprobación suyo. Estaba harta de eso. De todos modos, continuó Recovery Girl, siéntete libre de llevártela ahora, Emilia-kun. Estará bien en un rato, pero es posible que su pierna todavía esté un poco tambaleante. Sé amable y ayúdala, ¿no? ¿Tú? Claro, estuvo de acuerdo fácilmente. Puedo caminar muy bien, se apresuró a decir Rumi. Ella se puso de pie para demostrar su punto. Efectivamente, ella se recuperó sin problemas. Su pierna recientemente lesionada estaba un poco movida, pero nada parecía andar mal con ella. No la dejes caminar más de lo necesario. Entiendo. Que no te atrevas. Demasiado tarde. El bastardo ya la había recogido. ¿Dejarías de retorcerte? Él se quejó. Estás haciendo que esto sea más difícil de lo que tiene que ser. Bájame. Se quejó con petulancia.
Esto hace que parezca que eres mucho más grande que yo. Solo déjame usarte como muleta o algo así. Soy mucho más grande que tú, y usarme como muleta anularía todo el propósito de mantener la pierna alejada. No puedo creer que estés. La puerta se cerró de golpe detrás de ellos cuando se marcharon. Afortunadamente, Recovery Girl no se vio obligada a permanecer sentada durante el resto de la discusión. La mujer se frotó la frente y gimió. Si bien no le dijo exactamente al chico que la recogiera en un traje de novia, esa chica no tenía que ser tan cáustica al respecto. Se dejó caer en su silla y se dejó caer sobre su escritorio. La mujer dejó que la fría superficie de madera presionara su piel. Ni siquiera es lindo en este momento. Es simplemente patético, refunfuñó al aire. Alguien necesita decirles a esos pobres niños que ya tengan una vida. Tal vez algún día pudieran resolver su relación como verdaderos adultos, pero hasta que decidieran crecer, ella y todos los demás tendrían que cruzar los dedos y rezar para no tener que ser sometidos a otra década de riñas y discusiones. Cabezazo. Capítulo 11XY. Sostén eso. Justo ahí. Esa es. Ella es una belleza. Está bien, la siguiente. La sonrisa fijada en el rostro de Shirou se desvaneció lentamente mientras suspiraba. Se alejó de la estufa cubierta con una olla y se paró frente a un desayuno inglés bien caliente bellamente dispuesto en la encimera de su cocina. Se obligó a volver a sonreír. Un joven vestido con sudaderas y una sudadera con capucha se llevó su costosa cámara al ojo y tomó una fotografía de la escena perfectamente diseñada de un héroe vestido de uniforme mostrando sus talentos domésticos. Después de algunos destellos, le disparó al pelirrojo un pulgar hacia arriba. Todo bien, Bosman. Eso debería ser suficiente para tu Insta. Publicaré la publicación dentro de una hora y luego iré a Facebook y Twitter. Shirou sacó su teléfono del bolsillo y miró la hora. ¿Realmente necesitábamos tantos? Preguntó el héroe profesional. Tengo clase en una hora, así que, tu clase es la razón por la que tenemos que hacer esto, muchacho. Exclamó animadamente el joven. Tu secretaria me tiene en nómina por una razón. Apenas has hecho apariciones públicas en las últimas semanas. Tu índice de popularidad cayó, como, 7%, ofreció Shirou. Correcto. 7% en menos de un mes. Sería incluso peor si todo eso en la mano sucediera simplemente. ¿Me entiendes? Estos no son puntos de Brownie que estamos buscando. Estamos recuperando por los puntos que ya hemos perdido. No era como si él no lo supiera. La imagen pública lo era todo para un héroe y, desafortunadamente, era algo voluble. Eventualmente iba a llamar a su administrador de redes sociales, pero hubiera preferido que se hubieran reunido después de sus clases en lugar de antes. Shirou tarareó. Correcto. De todos modos, ya te han pagado. Todavía no, pero, entonces puedo pagarte ahora. ¿Está bien la transferencia electrónica o prefieres un cheque? Su gerente de redes sociales agitó las manos frente a él. No te preocupes, amigo. No estoy estresado por la bolsa. La señorita secretaria me tiene cubierto. El héroe le ofreció una pequeña sonrisa, una mucho más genuina que las que mostraba en las fotografías. Si estás seguro, entonces. ¿Tienes todo lo que necesitas? Sí, estamos todos aquí. Tocó su cámara. Te veré por ahí. Probablemente pronto sí, Shirou resopló. Claro, claro. Vete. Saldré por la puerta en un segundo también, y no quiero encerrarte. El teléfono de la pelirroja sonó. Interrumpido a mitad de la frase, lentamente acercó el dispositivo a su oreja. Hola. Comprueba la ubicación que te envié. Autopista. Hacia el este. Gritó la voz de su secretaria. Tenemos un ataque de villanos y tú eres el más cercano a la zona cero. Eso era todo lo que necesitaba oír. Su teléfono fue arrojado sobre la encimera cercana y salió corriendo por la puerta. El camarógrafo parpadeó como un búho y se dio cuenta de que lo habían dejado solo en la casa. Entonces simplemente, ¿saldré? Oye, ahora que lo pienso, no estás en Seiya aquí ahora, normalmente.
El comentario de Aikido-san hizo pensar al resto de la clase 1A. No era que el salón principal estuviera a punto de comenzar ni nada por el estilo, pero su maestro era la mayoría de las veces el primero en llegar al salón. Todavía había algunos estudiantes llegando, pero pronto todos estarían aquí. Izuku, perdido en ese mismo pensamiento, distraídamente sacó su teléfono una vez que escuchó el sonido familiar de una notificación push. Su mirada lejana se centró rápidamente en la pequeña pantalla una vez que se dio cuenta exactamente para qué era la notificación. Las noticias locales cubrían una especie de persecución a alta velocidad. Rápidamente abrió la transmisión e hizo una mueca ante el ruido estridente que salía de su altavoz. Pensó que estaba en silencio. ¿Deku-kun? Urakaka-san se asomó por encima del hombro para ver a qué se debía toda la conmoción. Bajó el sonido a un volumen respetable. Acaban de incorporarse a la rampa de acceso que va hacia Shizuoka. Una de las peculiaridades de los culpables parece ser alterar el asfalto detrás de ellos, lo que dificulta la persecución para las autoridades que intentan arrinconarlos. Ida-san, que tenía el brazo levantado, listo para regañarlo por usar su teléfono celular en clase, fue interrumpido por Kirishima-san antes de que pudiera hacerlo. Oye, ¿esa es la noticia? ¿Qué pasa? Gran robo de autos. Este tipo de cosas no era raro, pero en una sociedad donde el heroísmo era la profesión más seguida en la industria del entretenimiento, sintonizar transmisiones en vivo después de los crímenes mientras se cometían era una práctica bastante común. Kaminari-san, que estaba escuchando junto con todos los demás, tarareó contemplativamente. Espera, ¿te gusta el videojuego? Hiro-san se burló. El juego se llama así por el crimen, idiota. Es algo real. Pensé que sonaba genial. Mientras discutían, Izuku apartó el pulgar para comprobar el titular. Sus ojos se abrieron como platos. Es un robo. Estos tipos robaron 500 millones de yenes de la UFO. Eso era prácticamente inaudito. Este no fue solo un atraco cotidiano a un banco, sino el mayor atraco en la historia de Japón. Al menos si lo lograron. Muy pronto, la mitad de la clase se había reunido detrás de su escritorio para poder vislumbrar lo que estaba pasando. ¿Los bancos tienen siquiera esa cantidad de dinero físico? Reflexionó Yaoyorozu-san. Era una pregunta justa, pero Izuku tenía menos curiosidad por los detalles y más por qué héroe aparecería para manejar la situación. Me vinieron a la mente algunos. Por ejemplo, Auk sería la mejor opción aquí. Una estrella en ascenso talentosa que era rápida, técnicamente hábil y que ni siquiera tenía que tocar el suelo gracias a sus alas. Era prácticamente un duro contraataque a cualquier peculiaridad que el villano pareciera estar usando. De hecho, sería interesante ver el Monte Lady aquí también. Su gran tamaño hacía difícil operar en entornos urbanos, pero no habría muchos obstáculos en su camino en una carretera importante. Llegar allí sería el problema principal, pero probablemente podría ser. Archer está en escena. Ante la mención de su maestro, incluso aquellos que no estaban reunidos detrás de él se animaron. Todoroki-san apartó la mirada de la ventana y Kak-chan. En realidad, Kak-chan todavía no estaba prestando atención. Que haga. Se rió uno de los villanos. Su cabeza, cubierta por un pasamontañas negro, asomaba por la ventanilla del lado del pasajero. El hombre sonrió burlonamente ante el enjambre de coches de policía y vehículos militares que les perseguían. Su mano salió y cayó sin vida antes de derretirse en un lodo incoloro. Cuando la sustancia cayó al suelo, el pavimento que tocó se derritió de manera similar. A pesar de lo rápido que se movían, muchos de sus perseguidores no pudieron reaccionar a tiempo para apartarse del camino. Sus ruedas quedaron atrapadas en la sustancia semilíquida y no pasó mucho tiempo antes de que la mitad de los vehículos chocaran entre sí. Su cómplice se rió, aunque como conductor no apartaba la vista de la carretera. Buena, Akemi. Tu peculiaridad está golpeando a esos imbéciles con la tetera. Aniki hizo bien en recomendarte para este trabajo. Sigue con el buen trabajo y estoy seguro de que, el conductor tuvo que interrumpir sus elogios para no morderse la lengua. Algo pinchó la rueda y la minivan se salió de control.
Mierda. Maldijo Akemi. Con la cabeza fuera por la ventanilla, pudo ver que un objeto estaba clavado en la rueda trasera. El neumático estaba perdiendo mucho aire. Lo primero es lo primero. Usó su peculiaridad y su mano licuada apartó el objeto del camino. Luego, su apéndice emplumó la estructura dañada, derritiéndola y posteriormente permitiendo que se solidificara como un hotfix. Parecía haber funcionado ya que su compañero pudo estabilizarlos nuevamente. Observó cómo el objeto abandonado cayó al suelo y rápidamente se volvió cada vez más difícil de ver a medida que se alejaban. Él entrecerró los ojos. Y eso no fue una ramita. Un cuchillo. ¿De dónde pudo haber venido? Estaban en una carretera en medio de la nada. No podía haber nadie cerca aparte de la policía pisándoles los talones. La minivan dio otra sacudida y el motor chirrió. De repente, ya no iban tan rápido como antes. Akemi. ¿Qué diablos está pasando? Akemi no pudo responder. Se quedó boquiabierto y sus pupilas se contrajeron. Una espada gigante estaba enterrada en el costado de su vehículo de escape. No sabía cómo llegó allí, pero tuvieron suerte de que la fuerza con la que se abrió paso no los derribó por completo. Esa cosa era enorme. Debía pesar unas cuantas toneladas, y lo decía literalmente. Lo que era, chocaron y la distancia que habían estado manteniendo entre ellos y la policía se perdió en un instante. X-Shiet, exclamó Kaminari-san. Izuku no lo habría expresado de la misma manera, pero el sentimiento era compartido. Un helicóptero de noticias tenía sus cámaras enfocadas en Archer. El hombre estaba en lo alto de un edificio con su característico arco negro en la mano. Era tan genial, enorme, único, elegante y HNG. Izuku no pudo evitar hablar de ello cada vez que lo veía en la pantalla. Era prácticamente tan alto como él, e incluso a través de la pequeña pantalla de su teléfono, todavía podía ver el extraño brillo de su revestimiento negro. Era el arma distintiva de Archer, la razón de su nombre, muy probablemente, y, sin embargo, era un objeto tanto de misterio como de interés público. Nadie sabía realmente de dónde venía, por qué lo usaba o incluso qué tenía que ver con su peculiaridad. Esa cosa nunca se veía fuera de una pelea, y rara vez cuando había otras personas cerca. Ni siquiera lo había usado cuando Black Knight atacó a la USG. Izuku tenía muchas ganas de preguntarle al respecto, pero nunca encontró el coraje para hacerlo. Los perpetradores han sido detenidos. ¡Qué actuación tan espectacular de Archer, disparando al vehículo de escape desde casi 3 kilómetros de distancia! Kirishima-san se rió. Hombre. Eso es una locura. ¿Ese tipo es siquiera humano? ¿Por qué están todos tan sorprendidos? Las cabezas se volvieron hacia la esquina de la habitación donde estaba sentado Todoroki-san. El chico no estaba frente a ellos, aunque siguió hablando. Él es el héroe número 1 en el país, aparte del propio All Might. Debería poder manejar algo en este nivel sin problemas, ¿verdad? Izuku no estuvo de acuerdo. No con el razonamiento, sino con el proceso de pensamiento que hay detrás. Los héroes también eran personas normales. Por eso eran tan increíbles. Decir cosas como ser geniales es normal para ellos, disminuía sus logros y disminuía lo que significaban para las personas que los adoraban. Como alguien que había sido libre de peculiaridades toda su vida, lo sabía muy bien. Si pensabas que se suponía que un héroe era mejor que los demás, que un héroe estaba naturalmente por encima y más allá de lo que todos los demás eran capaces de hacer, entonces, ¿qué tenía de bueno despertarse cada mañana y pensar quiero ser como tú? Los héroes eran especiales, pero trabajaron duro para ser especiales. Personas especiales hacían cosas especiales, pero eso no significaba que no debieran ser elogiadas por ello. Por supuesto, a pesar de lo sumido en sus pensamientos, no fue el primero de sus compañeros de clase en pronunciar sus palabras. Vamos hombre, no seas así. Kirishima-san respondió. Es totalmente varonil de todos modos. ¿Sí? Asintió Nineta-san, sacudiendo vigorosamente la cabeza. Probablemente tenga muchísimos bebés. Esa línea de pensamiento partió de una estación completamente diferente, pero la idea general seguía ahí.
Muy pronto, más y más estudiantes se lanzaron a ofrecer su granito de arena a un chico que parecía que definitivamente no le importaba lo que tenían que decir. Sin embargo, la cacofonía de charlas y argumentos repetidos llegó a su fin cuando se escuchó un fuerte pop. Cortado a través del ruido. Fue un pop muy fuerte. El escritorio de Kak-chan estaba humeando. Cállate. Eres demasiado ruidoso. Contrólate. Lo hicieron. Izuku no sabía cómo se lo tomaron los demás, pero habiendo conocido al chico durante la mayor parte de su vida, se sorprendió. Estaba Kak-chan y tratando de mantener la paz. El viejo Kak-chan no se habría molestado. Realmente no le importaba lo que hicieran los demás, siempre y cuando no le afectara. Estaba creciendo. Por la expresión de dolor en su rostro, era más probable que se estuviera obligando a hacer esto. Y no, probablemente solo estaba imaginando cosas. El ruido solo estaba poniendo de los nervios a Kak-chan. Esa era la explicación más probable. Sin embargo, las aulas ruidosas nunca antes le habían molestado. Hola a todos. Perdón por llegar tarde. Las cabezas se dirigieron hacia la puerta principal. Todos los que estaban de pie rápidamente encontraron sus asientos. Buenos días, Sensei. Los saludos sincronizados enmascararon el asombro en la mayoría de sus tonos. Emiya Sensei sonrió cuando sonó el timbre. Perdón por acortarlo tanto hoy. Empecemos con el pase de lista, ¿de acuerdo? Pero ¿cómo? Estaba a mitad de camino de la ciudad hace un momento y ¿verdad? Cola de caballo. Esa es tu señal, ¿no? Las palabras de Kachan atravesaron la estupefacción de todos. Yao Yorosu-san, nuestra presidenta de clase, se puso de pie de un salto con la espalda rígida. Bien. Ella exclamó. Vamos. Izuku no quitó los ojos del chico que simplemente impulsó a la chica a actuar. ¿Qué te pasa, Kak-chan? Oye, chico. Levanta la cabeza. Sin darse cuenta de inmediato del hecho de que él era el niño en cuestión, Shirou apenas tuvo tiempo suficiente para reaccionar ante la bolsa de lona que le habían arrojado a la cara. Lo atrapó con los brazos levantados apresuradamente y lo bajó para encontrar a medianoche sonriendo con su habitual estilo coqueto. Eres apenas mayor que yo, se defendió el hombre rotundamente. Con las manos ocupadas, no pudo protegerse de la mujer cuando ella se inclinó para pellizcarle la mejilla. Oh, gracias. Eres un adulador, susurró ella, apretando su rostro. Eso no era en absoluto lo que quería decir. De todos modos, senpai. ¿Qué es esto? Ella dejó de abusar de sus delicados pañuelos faciales. Oh. Tu secretaria lo trajo. Son todas las cosas que olvidaste traer cuando saliste corriendo para lidiar con el ataque del villano esta mañana. Se tomó un momento para bajar la cremallera y rebuscar en el contenido. Su teléfono, su computadora portátil, apuntes de clase y esto habría sido útil hoy. No tanto ahora, comentó con sinceridad. La clase de ideologías de héroes de hoy fue solo otro periodo de discusión, así que afortunadamente no necesitaba ninguna de las cosas que no tenía consigo, pero aún así... Ah. Claro. Se suponía que debía darte esto esta mañana, pero lo olvidé hasta ahora. Ella sacó la lengua de una manera que él estaba seguro que se suponía que era linda. No tuvo el valor de decirle que eso no le convenía a una mujer de 30 años. Shirou solo pudo suspirar. Gracias de todos modos. Hablaré contigo más tarde, Kayama-senpai. Tengo que salir. Ella tarareó. Milímetros. Escuché que Mirko se lastimó. ¿Irás a ver cómo está? El hombre parpadeó y se detuvo en seco antes de que pudiera darse la vuelta e irse. ¿Cómo supiste? Ella lo miró fijamente sin comprender por un momento. Bueno, quiero decir, podría haber sido otra cosa que ibas a hacer, pero no es como si fuera un concepto loco ni nada, ¿verdad? Considerando cómo son ustedes dos, y todo eso. Él no estaba siguiendo. ¿Cómo estamos? De todos modos, continuó torpemente.
La mujer lo miró fijamente con el mismo tipo de curiosidad distante que uno reservaría para un animal de zoológico particularmente poco inteligente. Te dejaré hacer lo que sea que creas que estás haciendo. Supongo que nos vemos en otro momento. Ella se dio la vuelta y saludó por encima del hombro. ¿Qué fue eso? Golpear. 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 La puerta principal de la residencia se abrió hacia adentro. Asomando la cabeza por la entrada había un hombre grande y musculoso con cabello blanco y orejas de conejo. Oh. Emilia. Entra. El dueño de casa no lo pensó dos veces antes de moverse hacia un lado para permitir que el pelirrojo lo pasara. Ni siquiera pestañeó ante la canasta de regalo en los brazos del héroe profesional. Xiao le sonrió cálidamente al hombre más alto. Gracias. Estoy aquí para ver cómo está Rumi. Probablemente todavía esté adolorida por el otro día. Sí, asintió el hombre rotundamente. Una mano carnosa golpeó la espalda de Shirou y lo hizo entrar a la casa. ¿Quieres algo de beber? He oído que ahora estás enseñando en la UA a tiempo parcial. Debe haber tenido un día largo. El joven asintió. Gracias, si no te importa. Por supuesto que no. Anunció una voz más suave con orgullo. Una mujer de cabello negro y piel más oscura se asomó detrás del hombre de orejas de conejo. ¿Qué te gustaría? Tenemos alcohol, refrescos. Shirou agitó sus manos frente a él. El agua está bien, de verdad. Un vaso frío llegó a su mano en poco tiempo. Los cúbitos de hielo del interior todavía golpeaban entre sí por la rapidez con que se movía. ¿Algo más que podamos hacer por ti, cariño? Preguntó la madre de Rumi, antes de bajar la voz para no ser escuchada por nadie de arriba. Ella no te está obligando a hacer algo que no quieres hacer, ¿verdad? Lo prometo. Puede que actúe con toda su altivez, pero somos perfectamente capaces de poner los pies en el suelo cuando las cosas se ponen difíciles. El héroe profesional se rió. Por supuesto que no. Prometí que asumiría la responsabilidad aquí. La sonrisa en el rostro de la mujer no cedió. Claro, claro, asintió ella fácilmente. Puedes subir si quieres, aunque como advertencia, ella ha estado un poco deprimida últimamente. No te preocupes. Sé exactamente qué hacer para ponerla de mejor humor. Estaré ahí arriba por un rato, pero me aseguraré de que la puerta esté cerrada para que no hagamos mucho ruido. ¿Trajiste zanahorias? Preguntó su padre con una cara totalmente seria. El pelirrojo asintió. Sí. Parece que le gustan. Los que le llevo son del tamaño justo, o eso dice ella. Bueno, son sus favoritos. La madre de Rumi chirrió, aparentemente desesperada por tener algo que decir. Después de un momento de silencio, Shirou se aclaró la garganta. Iré arriba. Encantado de verte de nuevo. Aunque, si Rumi tiene el hábito de dejarme encontrarla en la cama así, podríamos vernos mucho más. Jaja. Y con ese chiste de despedida horriblemente engañoso que nunca sería interpretado de manera apropiada por un ser humano razonable o incluso remotamente normal, desapareció escaleras arriba. Después de esperar unos segundos más para asegurarse de que no estaba al alcance del oído, el marido se inclinó para susurrarle algo a su esposa. Es extraño que haga eso, ¿no? Tan raro. Debe estar haciéndolo a propósito, ¿verdad? Creo que está un poco fuera de lugar, querida. Abrió la puerta de su dormitorio. Era casi exactamente como lo recordaba. Una extraña mezcla de femenino y juvenil que uno no podía describir apropiadamente sin usar a Rumi como marco de referencia para la descripción. Aunque seguro que le trajo recuerdos. ¿Cuántos años habían pasado desde que estuvo aquí? Un poco menos de 10. Rumi se mudó poco después de su debut en solitario, y no había muchas razones para venir aquí después de eso. La mujer en cuestión se había acomodado debajo de las sábanas de su cama de infancia. Las únicas partes visibles de ella eran media cabeza, sus orejas y la mano que sostenía un teléfono inteligente sobre su cara. Ella lo notó en el momento en que entró. Asad, fue el breve y dulce saludo que ella le reservó.
Miró a Shirou durante medio segundo antes de volver a centrar su atención en lo que sea que estaba haciendo en su teléfono. Él frunció el ceño. ¿Qué pasa con el idioma? Su agarre se aflojó. El teléfono se cayó, rebotó en su cara y aterrizó junto a su almohada. ¿En serio estás preguntando eso? Escupió con incredulidad. Me enviaste a casa con mis padres. El hombre se cruzó de brazos. Por supuesto que sí. Si te dejo quedarte en casa sola, entonces no habrá manera de que escuches las instrucciones de Recovery Girl de mantenerte en pie. Necesitas la supervisión de un adulto. Vete a la mierda. No estoy equivocado. Ella resopló y rodó hacia el otro lado. Él tomó eso como una invitación a sentarse al final de su cama y revisar la canasta que trajo. Se sacó un tupperware. Una vez que levantó la tapa, vio que su oreja se contraía. ¿Y qué es eso? Preguntó con cautela. Zanahorias asadas con arce. Ella se giró lo suficiente para mirarlo. Ese no es exactamente el tipo de cosas que se supone que debes comer en tu habitación, ¿sabes? En lugar de responder verbalmente a su reclamo, sacó una bandeja de madera plegable y la colocó encima de ella. Mierda. Estoy descansando, no una vieja bruja postrada en cama. Lo sabes, ¿verdad? Él sonrió y golpeó el recipiente en la bandeja junto con un tenedor. Eres libre de decirme lo maravilloso que es. Ella se incorporó. TCH. Bien. Rumi se inclinó hacia adelante, permitiendo que la manta que la cubría cayera en el proceso. Mientras agarraba el utensilio, se perdió por completo como Shirou desvió la mirada. Ella le dio un mordisco. Estás aumentando las calorías sin una buena razón cuando haces cosas como esta, ya sabes. Si comiera tu comida todos los días, engordaría. Entonces es bueno que no comas mi comida todos los días, bromeó. ¿Eh? La forma en que dijo eso la enojó de alguna manera. De todos modos, se calló, aún negándose a mirarla. Shirou se golpeó el pecho. Rumi miró hacia abajo y recordó que llevaba una camiseta holgada. Sin sujetador. Ah. Fingió que no pasó nada e ignoró la reacción de Shirou ante su estado actual de vestimenta. Gracias, supongo. Por la comida. Si ella no iba a hacer nada al respecto, entonces él solo podría sonreír y ignorarlo. Bien. Entonces pasaré por aquí en otro momento. No fue hasta que llegó a la puerta que su materia gris se enganchó a lo que él dijo. Detengan sus caballos. Me voy de aquí mañana. No regresen porque no estaré aquí. Oye. ¿Estás escuchando? La puerta se cerró detrás de él. Le arrojó una almohada. El sol ya se estaba poniendo cuando se fue. La brisa fresca bajo la cada vez más tenue luz del día le ayudó mucho a poner sus pensamientos en orden. En su camino de regreso a donde había estacionado su auto, Shirou no pudo evitar pensar en los eventos que lo llevaron a entrar en pánico y prácticamente huir de la casa. Era ya extraño para él. Nunca antes había actuado de esa manera con Rumi. Eran cercanos, y honestamente podía decir que, sin importar cuánto se mantuviera reservado, Rumi era probablemente la persona con la que se sentía más cómodo. Desde antes de su último año de secundaria juntos, sabía que podía ser abierto con ella porque ella sería abierta con él, le gustara o no. Y él fue abierto con ella. Compartieron innumerables recuerdos juntos hasta el punto de que se convirtieron en piedras angulares de la vida del otro, y las ausencias prolongadas relacionadas con el trabajo hicieron poco para disminuir ese hecho. Entonces, ¿por qué su teléfono sonó? Se apresuró a sacarlo de su bolsillo y comprobar el identificador de llamadas. Frunció el ceño y presionó el dispositivo contra su oreja. Arturo. Shirou. ¿Tienes un momento? El hombre parecía serio. Por supuesto. ¿Pasa algo? Shirou pellizcó el teléfono celular entre su mejilla y su hombro mientras jugueteaba con la manija de la puerta de su auto. Su festival deportivo está a la vuelta de la esquina, así que he estado atento a cualquier cosa o a alguien tratando de escabullirse mientras se desvía la atención del público.
No encontré exactamente lo que buscaba, pero encontré algo que creo que te gustaría escuchar. En ese momento, la rubia tenía toda su atención. Se sentó en su auto, con las manos en el volante, mientras esperaba ver hacia dónde iba la conversación. ¿Alguna vez has oído hablar de alguien llamado el asesino de héroes? Capítulo 12. Mi nombre es Shirou. Ya dejarías de llamarme niño. Un chico de 17 años miró a su maestro desde el otro lado del gran escritorio en la oficina del héroe. Su descuidado cabello rojo proyectaba una sombra sobre sus ojos entrecerrados, aunque sus labios fruncidos neutralizaban cualquier tipo de aura amenazadora que tal expresión pudiera haber contenido. Sus palabras fueron recibidas con una risa escandalosa. Una mano cayó sobre su cabeza y le revolvió el pelo. Frustrantemente, era difícil expresar su punto cuando su maestro todavía era un poco más alto que él. Si tan solo se diera prisa y alcanzara su crecimiento acelerado, te llamaré niño hasta que ya no seas un niño. No soy. Atilde. ¿Estás seguro de eso? ¿Quién de nosotros atrapó al villano hoy? Los ojos del chico se abrieron de golpe y su boca se agitó inútilmente por un segundo. ¿Eso? ¿Qué tiene eso que ver con eso? Además, ese era el plan. Se suponía que tú serías quien atrapara al villano. Su maestro sonrió. Sí. Porque mi puntería es mucho mejor que la tuya. No es verdad. Negó Shirou inmediatamente. Nunca he fallado un objetivo. No te creo. Sus orejas enrojecieron. Parecía una tetera lista para hervir hasta arriba. Sabía que su maestro solo estaba jugando con él, pero no podía negar que estaba funcionando. Para empezar, esa es la razón por la que me trajiste como pasante, ¿no? Se rieron de él nuevamente. No tengo ni idea de qué estás hablando. Tú. Te diré una cosa. Una vez que te gradúes, descubriremos quién es el mejor tirador. Si realmente eres tan bueno como dices, incluso podría dejarte ser mi compañero. En un gesto inusualmente infantil que solo esta persona podía sacar de él, Shirou sacó la lengua. ¿Quién querría ser tu compañero de todos modos? Fue ignorado. Su maestro le presentó un bulto envuelto y se lo metió en el pecho. Se vio obligado a agarrar rápidamente el objeto para que no cayera al suelo. E inmediatamente se lanzó hacia adelante. Pesado. El niño miró expectante a su maestro. Un regalo, fue todo lo que su maestro le ofreció como explicación. Lentamente, arrancó el envoltorio para revelar lo que podría haber sido el lazo más grande que jamás había visto. Estaba hecho de un extraño compuesto de plástico negro que no pudo identificar. ¿Un artículo de apoyo? Shirou comentó interrogativamente. Milímetros. Tu puntería no es tan mala, pero realmente no hay nada que hacer con una peculiaridad como la tuya, ¿verdad? ¿Y cómo lo uso? ¿Eres tonto? Es un arco. Puedo ver eso. Otra risa. Esta vez, estaba lo suficientemente alerta como para apartarse antes de que esa mano errante pudiera volver a meterse con su cabello. Estoy seguro de que descubrirás algo. Desafíame adecuadamente una vez que hayas alcanzado tu máximo potencial. Shirou respiró hondo. La mayor parte de su molestia fue apartada y se inclinó hasta la cintura. Gracias, sensei. Todavía es un poco pronto para decir esto, pero estaré a tu cuidado. La sonrisa de su maestro ni siquiera se movió, pero por un momento, mantuvo esa mirada lejana que había aprendido a reconocer. Ja. Veremos si todavía te quiero una vez que salgas de la escuela. Ahora lárgate. Hay algunas cosas súper secretas de héroe que tengo que hacer. Shirou no se lo tragó, por supuesto. Esa era solo una forma indirecta de decir que Sensei quería tomarse el resto del día libre, ¿no? ¿En serio? Él se burló. Sí. Solo asegúrate de cuidar tu espalda. La gente va a hablar si tu compañero es mejor tirador que, sí. Sal de aquí, mocoso. Al terminar el último día de su pasantía de tercer año en la agencia de héroes, el estudiante de último año de la Academia de la OA salió corriendo por la puerta con una mano levantada sobre su hombro en un gesto perezoso. Extrañó la cálida sonrisa que recorría su espalda cuando se fue.
XD el salón de clases estaba en silencio. No era algo tan inusual, definitivamente no a esta hora del día cuando las clases habían terminado hacía mucho y todos ya se habían ido. Sin embargo, Momo todavía pensaba que era extraño considerando que actualmente estaba sentada frente a Bakugo, su vicepresidente. El chico, normalmente tan rápido para enojarse, tenía una expresión aburrida mientras hojeaba los documentos que necesitaban tener en orden en el último minuto para el festival deportivo. Hizo malabares con un bolígrafo entre sus dedos distraídamente, usándolo solo para el propósito previsto de vez en cuando para tomar una nota. Ahora era diferente. El festival deportivo se acercaba y Bakugo parecía volverse cada vez más reservado. Durante las primeras semanas de escuela, ella fácilmente lo catalogó como el niño problemático por excelencia y, sin embargo, a estas alturas, no era completamente posible que ella simplemente lo hubiera juzgado mal desde el principio. Al principio era insoportable. Ruidoso, engreído, un matón y ni todo el talento del mundo podría restar valor a esos hechos. Y ahora, oye. Cola de caballo. Deja de distraerte y vuelve al trabajo. Avergonzada, sus mejillas se iluminaron. Correcto. Lo siento. Bueno, él todavía era todas esas cosas. Solo que de algún modo era diferente. No podía precisar exactamente qué era. Sin embargo, era un poco incómodo estar atrapado a solas con él de esta manera. Aunque habían estado trabajando juntos como representantes de la clase por un tiempo, esta era la primera vez que se quedaban fuera de horario sin nadie más cerca. No es que se estuviera quejando ni nada por el estilo. Diablos, ella fue quien sugirió que deberían hacer esto para empezar. Tal vez fue un poco egoísta por su parte, pero la gestión del festival deportivo, aunque sea una parte muy pequeña, fue la primera gran responsabilidad que se le asignó como representante de su clase. Ella no quería estropear esto. Parte de su inquietud se debía al hecho de que había arrastrado a Bakugo a esto. Ella esperaba que él rechazara la idea de plano, pero él la aceptó con bastante facilidad. Ella habría pensado que el chico habría preferido pasar el tiempo previo al gran evento entrenando tanto como fuera posible. Lo estás haciendo de nuevo, comentó rotundamente. En lugar de disculparse, Momo hizo la pregunta. ¿Estás resentido conmigo? Él entrecerró los ojos. Ella esperó su respuesta con gran expectación. ¿Eh? Y bien. Por supuesto. Necesitaba decir un poco más que eso. Para esto, continuó explicando. Probablemente no necesitábamos llegar tan lejos, pero te arrastré para que hicieras cambios de último momento en los asientos recreativos del 1, a cuando podrías haber estado usando el tiempo para entrenar. Lo siento. ¿Y qué hay de ti? Mordió rápidamente. Estoy seguro de que tú también podrías haber trabajado un poco más si hubieras querido. La muchacha se encerró en sí misma. La estaba llamando. Sonaba así. Y, olvídalo, la interrumpió. Parecía como si se estuviera absteniendo de decir algo más. Mi punto es, no soy tan patético como para tener que renunciar a una cosa para ser el mejor en otra. Si quiero entrenar, lo haré. Si tengo que hacer esta estupidez, mierda de vicerrepresentante, yo también lo haré. No es estúpido. Ella negó antes de que pudiera detenerse. Él simplemente la despidió. Sí, lo que sea. Ella se reclinó y volvió a trabajar y él hizo lo mismo. La niña se tomó un momento para pensar en lo que dijo. Si realmente pensaras que era estúpido, no habrías venido en primer lugar, ¿verdad? Oye. Bakugo-san. Parecía molesto por haber sido interrumpido nuevamente, pero afortunadamente no actuó ante esa molestia. ¿Qué pasa, cola de caballo? Murmuró. ¿Sabes lo que vas a decir? Para tu discurso, quiero decir. Era el estudiante con la puntuación más alta en el examen de ingreso, por lo que le habían pedido que hablara en la ceremonia de apertura, que hiciera el juramento del atleta en nombre de su calificación, como todos los examinados de primer lugar antes que él. Parecía alguien que simplemente improvisaría, sinceramente, pero tal vez tenía algo en mente después de todo. Por un momento guardó silencio. Sí, tengo algo en mente. Momo sonrió.
Estoy feliz por ti. Él arqueó una ceja. Hablar no es tan difícil. Se dio cuenta de que sus palabras salieron mal. Sus ojos se abrieron como platos. No. Eso es lo que quise decir. Es más ¿cómo debería decir esto? Entré a la UA por recomendación, por lo que nunca estuve en condiciones de luchar por mi lugar en esta escuela. Fuiste más allá de eso. Para que tus esfuerzos sean recompensados y reconocidos de esta manera en un escenario público. Debe ser un gran sentimiento, ¿verdad? Es una pila de documentos ordenados de Bakugou cayó frente a ella. Se levantó y caminó hacia la puerta. Quítate de encima mi polla. Momo se quedó en blanco. Lo único que pasaba por su cabeza era el sonido tranquilizador de sus pasos. Espera. Ni siquiera se había dado cuenta de que se había tirado de su asiento y había gritado hasta que el chico se detuvo y echó la cabeza por encima del hombro. Él la miró expectante y ella se dio cuenta de que ni siquiera sabía qué era lo que quería decir. Y, sigue actuando como un guijarro para que yo lo pise y te trataré como tal. Su cara enrojeció. ¿Era esa la impresión que tenía de ella? Pensó que ella simplemente era una cotilla. ¿Era así como se veía ella? El tinte rojo se extendió hasta sus orejas. ¡Qué embarazoso! Su mandíbula se abrió. Quería que algo saliera de su boca. Cualquier cosa. Ella no quería que él pensara que tenía razón. La conversación que tuvo con Sensei volvió a ella. Quiero encontrar mis propias respuestas. Qué patético. Al menos esto ya debería haber sido obvio, ¿verdad? Hablo en serio acerca de ser un héroe, ¿sabes? Su mirada era gélida, aunque este chico exasperante la enfrentó fácilmente. No esperaba que él respondiera con una sonrisa llena de dientes, tan arrogante como amplia. Entonces puedo arruinarte la mierda sin preocuparme por contenerme. Él desapareció en el pasillo y ella se quedó sin palabras por una razón completamente nueva. ¿Se suponía que eso era alentador o era una simple amenaza? Ella realmente no podía decirlo. ¿Cuán socialmente inepto era este tipo? Rumi abrió la puerta y salió corriendo de la casa de sus padres con tal fervor que cualquier espectador podría confundirla con un convicto que escapa de un centro de detención. Por así decirlo, solo recibió algunas miradas extrañas de los transeúntes mientras sus orejas se aplastaban contra el costado de su cabeza y gritaba a todo pulmón. Soy libre. Deja de ser tan dramático. La mujer adulta giró sobre sus talones y miró a su padre. El hombre estaba de pie en la puerta con los brazos cruzados. Lo menos que puedes hacer es agradecer a tus padres por cuidar de su quejosa hija mientras se recuperaba de la lesión que ella misma se había causado en la pierna. La mujer de pelo blanco chasqueó la lengua. Sí, gracias. Tus palabras están llenas de sinceridad. Ella sacó la lengua. Su padre tenía el rostro de un hombre que contemplaba la violencia. Entonces, ¿cuáles son tus planes ahora? Preguntó entre dientes. Espero que no vuelvas a ponerte manos a la obra. La mujer sonrió. Todavía no. Primero tengo que pasar por la casa de Shirou. Él arqueó una ceja. ¿Alguna razón en particular? La sonrisa se convirtió en una mueca de desprecio. Diablos, sí, hay una razón. Le estoy diciendo lo que pienso. Él cree que puede meterse conmigo todo lo que quiera siempre y cuando no pueda salir de mi habitación, ¿verdad? Bueno, veamos, suficiente, Rumi. La mujer no estaba tanto hablando con el hombre sino conspirando en voz baja, pero la abrupta interrupción de su padre interrumpió sus pensamientos de todos modos. Necesitas dejar atrás esto. Lo que sea esto. Tú y ambos. Tú eres el que aparece en la televisión y predica sobre vivir tu vida sin arrepentimientos, ¿verdad? La heroína profesional se cruzó de brazos y se puso de pie, igualando la postura de su padre, mucho más alto. Como alguien que había sido parte de su vida desde el día en que nació, el señor Usagiyama sabía que solo estaba dando la ilusión de mantenerse firme. Ella no pudo mirarlo a los ojos. No sé de qué estás hablando, viejo. No es así. Él suspiró. El hombre salió al porche y se dejó caer en el último escalón.
Dio unas palmaditas en el espacio al lado de donde estaba sentado, instándola a unirse a él. Ella hizo una mueca tensa, afirmando de forma no verbal que no quería participar en ningún tipo de conversación que él pensaba que estaba a punto de tener con ella. Sin embargo, la terquedad era un rasgo familiar. Sentarse. Sus hombros cayeron. Como una niña de 12 años a la que reprenden por saltarse sus tareas, caminó penosamente hasta donde él estaba e hizo lo que le decía. No se miraron, ambos prefirieron mirar la cuadra frente a ellos. Su padre habló primero. Es difícil, ¿verdad? Ser honesto contigo mismo cuando ni siquiera sabes qué es lo que necesitas ser honesto. Y, déjame terminar. Incluso cuando eras diminuto, continuó, o al menos, más de lo que eres ahora, hey. Fuiste excelente al mantenerte en contacto con cómo te sentías. Recuerdo que regresabas a casa de la escuela primaria todos los días y hablabas mal de tus compañeros de clase. Recordabas todas y cada una de las cosas que hacían, y hablabas conmigo y con tus amigos. Mamá sobre qué fue lo que hizo que te agradaran más y qué fue lo que hizo que te agradaran menos. Sería fácil fingir que solo estabas siendo una pequeña mierda crítica, pero te aseguraste de recordar todos los pequeños detalles de cómo te pusieron nervioso y lo desmenuzaste como si no fuera nada. ¿Entiendes que eso es una locura, verdad? Ningún niño de 7 años piensa tanto en otros 20 niños con los que apenas habla. Pero no lo hice, negó. Sí. No lo hiciste. Todo surgió de forma natural, ¿verdad? Todavía lo hace. Si te gusta algo, te gusta. Si no, no te gusta. Hace que la vida parezca tan simple cuando puedes hacerlo. Lleva tus emociones en la manga tan fácilmente. Rumi lo miró y arqueó una ceja. ¿Y no crees que estoy haciendo eso ahora? Preguntó ella, sin saber a dónde quería llegar con esto. ¿Qué sientes por Emilia? Abrió la boca y esperó que saliera algo. Nada lo hizo. Su cerebro solo llegó a obviamente, yo antes de quedarse en blanco. Obviamente, ¿yo qué? ¿Era obvio? No. Lo que sentía por él era obvio. Lo que sentía por ella era obvio. Él es mi amigo. Incluso después de todo este tiempo, ella no creía haberlo dicho alguna vez en su cara, pero obviamente no era necesario, ¿verdad? Nunca estuvo mal no decir cosas así. Fuera de su cabeza, eso fue lo mejor que se le ocurrió, pero al mismo tiempo, esa no fue la respuesta correcta, ¿verdad? Sería correcto decir eso. Era casi un marcador de posición para una palabra que no se le ocurría. Y, bueno, eso no importa por ahora. Su padre se levantó y caminó de regreso hacia la puerta, deteniéndose solo por un momento cuando su mano tocó la manija. Es bueno siempre y cuando lo pienses un poco. Veas lo que creas que debes hacer. Durante los siguientes minutos, el héroe conejo se sentó sola en el porche delantero de sus padres, mirando hacia adelante sin comprender. El clima estuvo agradable hoy. La expresión de Shirou se transformó en una leve sonrisa mientras supervisaba las brochetas en su barbacoa. La sensación de la suave brisa acariciando su cuero cabelludo era placentera. Fue amable por parte del propietario dejarle usar el techo del edificio de esta manera. No podía exactamente hacer parrilladas en el interior. Por lo general, este tipo de cosas no eran accesibles para las personas que vivían en complejos de apartamentos. Shirou. Las patatas fritas están listas. El héroe profesional miró por encima del hombro para ver a Arthur colocando un plato en la mesa extraíble que habían traído con ellos. ¿Cómo resultaron? Preguntó Shirou con curiosidad. Los hiciste con la freidora, ¿verdad? El hombre rubio asintió. Recogió el plato, lo acercó a la oreja de Shirou y lo agitó ligeramente. La parrilla chisporroteante era definitivamente ruidosa, pero el sonido de los palitos de papa fritos siendo empujados aún era audible. Definitivamente estaban crujientes. Shirou agarró uno y se lo metió en la boca. Sus ojos se abrieron como platos. ¿Y qué, me estás diciendo que solo usaste las 2 cucharadas de aceite de oliva de antes? Solo eso, confirmó Arthur. Parecía terriblemente satisfecho consigo mismo, lo que Shirou podía entender.
El hombre tenía toda la razón sobre la freidora. No puedo creer que no tuviera algo como esto en casa. ¿Y me estás diciendo que puedo hacer otras cosas también? Prácticamente cualquier cosa, confirmó Arthur, caminando de regreso a la mesa con el plato. Carnes, verduras, dulces, en serio. ¿No es algo? Fue Merlin quien me presentó esto, en realidad. Bueno, no es que lo use mucho, pero los chefs de Camelot ahora tienen algunos comerciales, gracias a ella. Shirou sonrió apreciativamente y sacó las brochetas del fuego. Estoy seguro de que lo usaré con la misma frecuencia a partir de ahora. Gracias por el regalo, Arthur. Una vez que retiraron todo del fuego, hicieron un último viaje para subir la tabla de ensaladas, encurtidos y embutidos. Tal vez fue demasiado para 2 personas, pero había mucho de qué hablar por el sonido de las cosas. La pareja tomó asiento y se permitió disfrutar de los frutos de su trabajo por un momento antes de ir directo al grano. Arthur empezó primero. Leíste los enlaces que te envié, ¿verdad? Shirou hizo una mueca e inclinó la cabeza. Sí. Ese tipo, el asesino de héroes, 7 héroes profesionales han sido asesinados por él hasta ahora, ¿verdad? Esto es algo que debería haberme llegado mucho antes. No entiendo cómo o por qué el HPSC ha sido asesinado. Manteniendo esto en secreto. Había una expresión oscura en el rostro del héroe extranjero. Los ojos de Archer se abrieron como platos. ¿No crees? No me gusta la forma en que la Comisión de Seguridad ha estado manejando este asunto, Shirou. El japonés se reclinó en su silla y exhaló bruscamente. ¿Y qué estás diciendo? Si sus motivaciones los llevan a proteger a un villano hasta este punto, esa es una acusación seria, intervino Shirou secamente. Sí, recalcó la rubia. Si son responsables de esto, entonces la fuga del Caballero Negro de repente parece mucho más factible suponiendo que haya sido ayudado por alguien de adentro y no por ese batiburrillo de villanos. Shirou obligó a sus hombros a relajarse. Digamos que tienes razón y que, de alguna manera, lo mejor para el HPSC era ayudar a un supervillano a escapar del Tártaro, entonces ¿por qué? ¿Cómo? Todavía no estoy muy seguro del por qué, pero creo que ya tengo resuelta la parte del cómo. He investigado un poco y hay muchas posibilidades de que tengan una planta en las instalaciones. Shirou quedó visiblemente desconcertado por un instante. Sus cejas se juntaron. Shirou. ¿Pasa algo? Solo una vez que escuchó las palabras de su amigo el hombre se recuperó. No, lo siento. Ignórame. Arthur se reclinó y miró al cielo. No me corresponde destrozar, criticar o interferir con el sistema de héroes de Japón de esta manera. Soy un extranjero y lo reconozco, pero es algo importante para mí. No como héroe, sino como representante de Camelot. ¿Entiendes? No. Sí lo hago. Arthur no miró hacia abajo. El asesino de héroes podría tener las respuestas que necesito, pero si las personas equivocadas descubren que lo estamos persiguiendo, suponiendo que todavía esté bajo la protección de alguien, entonces las cosas se irán mal rápidamente. La sonrisa de Shirou era leve pero definitivamente presente. Sabía lo que su amigo estaba preguntando incluso si no quería decirlo. Entonces tendremos que tener cuidado. Aunque la mayor parte del rostro del rubio estaba oscurecido por el ángulo, Shirou aún podía ver sus labios siendo arrastrados por sus mejillas. Supongo que sí. Dejando a un lado sus reservas por el momento, Shirou estaba feliz de que Arthur ahora fuera alguien que podía pedir ayuda a otros cuando fuera necesario. O al menos, alguien que pudiera pedirle ayuda. La puerta del tejado se abrió y ambos hombres se volvieron hacia ella. Ninguno de los dos esperaba a otro invitado. Shirou parpadeó. Rumi. ¿Qué estás haciendo aquí? La mujer se tomó un momento para sumergirse en la escena. Miró a la pelirroja y luego a la rubia. No importa eso. ¿De qué se trata todo esto? ¿Qué tiene de malo comer por dentro como una persona normal? Tuve que preguntar por ahí para saber dónde estabas, ¿sabes? Había una expresión complicada en su rostro que estaba haciendo un trabajo bastante decente ocultando, pero Shirou se dio cuenta.
no pudo evitar sentir que había algo que ella había venido a decir y que no estaba diciendo. Arthur me compró una freidora, le dijo. Hicimos unas patatas con él. ¿Quieres un poco? Sin decir palabra, se acercó a él y le robó una fritura de su plato. Ah, hay un plato entero de ellos aquí, así que no hay necesidad de, no está mal, comentó de manera elogiosa. Entonces, ¿de qué has estado hablando? Arthur sonrió cortésmente. Obviamente no estaba acostumbrado a la facilidad con la que esta mujer entraba y salía. Hola, señorita Usagiyama. En realidad, no estábamos discutiendo nada de gran importancia, aunque usted es libre de unirse, vamos a perseguir a un villano que la Comisión de Seguridad ha mantenido en secreto. Vamos a interrogarlo para descubrir por qué. A pesar de estar al aire libre en el punto más alto de un edificio de gran altura, el viento parecía como si se hubiera calmado. Arthur parecía haberse tragado un limón. La cabeza de Rumi giró entre ellos con grandes ojos de búho. La expresión de Shiro era decidida. Sabía exactamente lo que hacía. Presentamos, a los de primer año del curso de héroe. Clase A. Estar en este escenario era mucho más estresante de lo que pensaba. Izuku respiró hondo en un esfuerzo por calmar sus nervios. Desafortunadamente, hizo muy poco. El estadio era enorme y la multitud llenaba las gradas hasta el borde. Si eso no fuera suficiente, el hecho de que algunas de las personas en esa multitud fueran héroes profesionales legítimos no era algo que se le fuera a olvidar en el corto plazo. No se suponía que estuviera tan lleno, ¿verdad? O al menos no para los de primer año. En tercer año, cuando los estudiantes ya tenían un pie en el mundo profesional, la historia era diferente. Si sus habilidades ya estuvieran mucho más desarrolladas, sería natural que tanto la población común como las agencias de héroes mostraran más interés. Se sintió incómodo. Ese sentimiento de inquietud se amplificó en el momento en que vio a los 3 héroes extranjeros parados en medio de la arena con Midnight Sensei. Nadie les estaba prestando atención. Por supuesto que no lo harían. Por más famosos que fueran, una celebridad extranjera solo podría ser reconocible en el extranjero a menos que fuera All Might. Sin embargo, cualquiera que esté remotamente al tanto de los héroes... Esto fue una locura. Su cerebro aisló todo lo que le rodeaba. Sus rodillas comenzaron a temblar, lo que lo hizo avergonzarse y cohibirse de que alguien lo mirara de manera extraña, lo que hizo que sus rodillas temblaran aún más, lo que hizo... Dígale al mundo. Estoy aquí. Olmig tuvo una charla con él antes. Estaba seguro de que tenía la intención de animarlo, de entusiasmarlo, pero, sinceramente, parecía que no hacía más que ponerlo aún más nervioso. Uno para todos era una peculiaridad increíblemente poderosa, y traspasársela a él suponía una responsabilidad tan monumental que... Se dio una palmada en las mejillas. Kyoka-san y Masirao-san, que estaban junto a él, retrocedieron en respuesta a su repentino movimiento. Bien. Solo tenía que dejar atrás todas sus dudas. Estaba bien estar nervioso, pero no podía dejar que esos sentimientos tomaran el control. El niño miró a la audiencia y estuvo atento a cierta persona. Y allá. Tan lejos como estaban, Izuku pudo distinguir un par de orejas de conejo blancas levantadas ladeadas. Como era de esperar, Emiya Sensei también estaba allí. Entonces ella realmente está aquí. Más que cualquier otra cosa, su presencia instantáneamente se convirtió en la causa número 1 de sus temores. Si él hizo el ridículo después de que ella hizo todas esas locuras solo para ayudarlo, tragó saliva y uno para todos se activó inconscientemente. Todos, den un aplauso a Katsuki Bakugou, quien ahora tomará el juramento del atleta como representante de primer año. Izuku salió del trance que lo dominaba. ¿Cuánto tiempo había estado distraído? Se perdió la presentación de las otras clases, los profesores y su otrora amigo pasó junto a él y a todos los demás en silencio. De hecho, eso fue en ambos sentidos. Todos estaban en silencio. Los vítores de la multitud disminuyeron para que la gente pudiera escuchar el discurso del joven supuestamente prometedor. La mirada de Izuku se endureció.
Estaba seguro de que Kacchan iba a decir algo extravagante, pero y vencerlo no iba a ser tan fácil como Kacchan pensó que sería. De lo contrario, no escucharía el final de esto. Todos, den un aplauso a Katsuki Bakugou, quien ahora tomará el juramento del atleta como representante de primer año. Katsuki inhaló. Exhaló. Sintió las miradas de todos en su espalda. Bien. Así es como debería ser. Se paró en el podio. Aquí era alto. Miró a sus compañeros de clase y ellos lo miraron a él. La multitud estaba aún más arriba. Ese hombre estaba justo allí, sentado junto al héroe conejo. El profesor de ellos. Casi se sintió extraño. Como su maestro de aula y el héroe número 2, por lo general tenía un control muy estricto sobre su desarrollo. En el gran esquema de las cosas, él era una gran presencia. En este momento, no era más que un espectador. Como todo el mundo. Justo como él necesitaba que fuera. Bakugou. Hablemos un momento. Su mente no podía olvidar la charla que tuvieron el otro día, poco antes de que comenzara el festival. Ese momento, tan fugaz en el gran esquema de las cosas que habría sido una ocurrencia pasajera a sus ojos si hubiera sucedido de otra manera. Esto estuvo bien. Se suponía que no debía olvidar. Si tengo que decirte quién soy, entonces bien podría estar mintiéndote. Katsuki agarró el micrófono que le entregó el profesor del diminuto traje. Esos otros 3 héroes detrás de ella lo miraban, pero no importaban en lo más mínimo en este momento. Lo sostuvo con fuerza. Sus palmas comenzaron a sudar. La carcasa metálica se estaba calentando. Supuso que Skimpy Outfit Sensei estaba viendo lo que estaba a punto de hacer, pero ya era demasiado tarde. El micrófono explotó en sus manos. La explosión que siguió básicamente quemó la conexión al sistema de sonido, y uno de los parlantes incluso explotó tan fuerte que probablemente fue más impactante que la explosión misma. Eso ciertamente llamó la atención de la gente. Todos sus compañeros de clase le gritaban por una cosa u otra. Skimpy Outfit Sensei también. Sin embargo, esos 3 héroes extranjeros no decían nada. La multitud se enfureció durante unos segundos hasta que la mentalidad de manada se asentó. Nadie sabía realmente si se suponía que debían estar en pánico de verdad, así que dejaron de chillar. El silencio ya había desaparecido hacía mucho tiempo. Luchar. Ese fue posiblemente el grito más fuerte que jamás había gritado en su vida, y seguramente no era un reclamo que debiera hacerse a la ligera. Ya no había un sistema de altavoces que amplificara su voz, pero le gustaba pensar que todavía lo escuchaban en todos los sentidos importantes. Volvió el silencio. Todos los ojos están puestos en mí. Todos los ojos deberían permanecer puestos en mí. Esta podrida personalidad era el mayor activo de Bakugou Katsuki. La multitud estaba demasiado lejos para que él se preocupara por ella en este momento. Todo lo que pudo ver fue a los estudiantes de primer año reunidos a sus pies. Algunos atrapaban moscas con la boca, pero todavía había algunos que escucharon su desafío por lo que era. Abrazó el concurso de miradas con cada persona que había instigado con éxito. Aquellos que escucharon la única palabra que pronunció instantáneamente entendieron lo que quería decir. Tal como estoy ahora, solo pude hacer esto. Les mostraré todo el héroe que Bakugou Katsuki quiere ser.